Bienvenidos a otra sesión de Pláticas FinTech, un lugar para aprender, para conocer e introducirse en todo este ecosistema. Y como siempre, tenemos a un invitado especial que nos compartirá su conocimiento y toda su experiencia para que podamos beneficiarnos. Y en esta ocasión tengo el honor de platicar con Guillermo Acuña, que es el cofundador de Cumplo. Bienvenido, Guillermo. Gracias, Jonathan, por la invitación y por abrir este espacio de conversación. No, un gusto para todos nosotros conocerte y sobre todo pues platicar de lo que has construido a través de esta plataforma. Cumplo, tengo entendido, nace en Chile 2012. Es un financiamiento, una plataforma de financiamiento colectivo para empresas y posteriormente llegas a México en 2017, ¿no? Es más o menos las fechas. Exacto. Partió un poco antes, el 2012 fue el lanzamiento al público. El primer crédito público a la red fue en abril del 2012, pero ya veníamos trabajando en la plataforma y los procesos y los contratos y todo eso desde finales del 2011. Buenísimo. Y quiero empezar con la parte de la creación de Cumplo. Y lo primero que me gustaría abordar es la idea que tuviste y la gente con la que participaste para crearlo. ¿Qué hay detrás de Cumplo? Y sobre todo vamos a remontarnos a la época 2000, digo, posterior a la crisis hipotecaria y 2011, 2012. ¿Qué estaban pensando? ¿Qué idea traían para la creación de esta plataforma? Sí, bueno, Cumplo nace por una historia personal de Nico, que es el va a participar desde el principio. Y él tenía una persona conocida, pariente, que tuvo un problema con un crédito. Esto era un crédito de una casa comercial, así como un Liverpool de Chile, que le habían repactado la deuda y estaba debiendo varias veces su sueldo. Entonces estaba desesperado porque no tenía para vivir, porque tenía que pagar el crédito, y fue y le pidió ayuda a Nico. Y Nico empezó a hacer toda la peregrinación para ayudarla, se consiguió un poder para representarla ante la casa comercial, fue a pedir el pagaré de la repactación para ver los términos del crédito y fue muy difícil. En algún momento llegó a un subterráneo de la casa comercial, y porque ahí es donde uno va a ver los problemas. Cuando quieres pedir un crédito te reciben en la puerta principal, pero si quieres ir a hacer un reclamo tienes que ir al subterráneo. Y Y en esa época, Nico estaba trabajando en el Ministerio de Economía, que es como la Secretaría de Economía de México, pero el equivalente en Chile. Yo trabajaba también ahí en la División de Innovación y empezamos, en base a esa inspiración personal que tuvo Nico, a ver qué podíamos hacer desde la política pública para hacer más competitivo ese tema de los créditos, porque todos conocíamos amigos y empresas que se endeudaban montos chiquititos, pero pagaban unas tasas gigantes de, de interés. Entonces empezamos a ver qué podemos hacer. Y todos los documentos, los research, los papers de política pública del Banco Central de Chile, del BID, de todo, decían, no, la banca es competitivo en Chile, la tasa promedio es relativamente baja y el acceso al crédito es bastante bueno. Pero el problema de eso era que las grandes empresas, los grandes corporativos chilenos, se llevaban casi todo el volumen a unas tasas mínimas, y las empresas pequeñas y las personas, el monto era enano, pero en tasa era mucho más alto. Entonces, si uno veía el promedio, claro, el promedio de tasa era bajo, pero los casos individuales eran tasas altas y condiciones poco transparentes y más o menos abusivas. Entonces, empezamos a ver qué podíamos hacer, y como la evidencia oficial del Banco Central y todo eso no era tan clara, dijimos como que no pudimos hacer mucho. Impulsamos alguna iniciativa en el Ministerio de Economía, que era como una Conducef para Chile, que no existía en esa época, que se llama el CERNAC, como un lugar de defensoría para los consumidores de cara a los servicios financieros. Se implementó el CAE o la CAE, que es como el CAT mexicano,
y se obligó a todas las empresas que dan financiamiento, que ya sean casas comerciales o bancos, lo que sea, a mostrar la CAE, que es el costo total anual, en todas las opciones de financiamiento. Y ahí Nico tuvo un viaje a Silicon Valley representando al gobierno y conoció al fundador de Prosper, que Prosper es una plataforma de créditos peer-to-peer en Estados Unidos. Y ahí dijo, esto es lo que hay que hacer en Chile. Volvió, renunció a la secretaría, empezó a trabajar en esta idea, y al poco tiempo yo le escribí un correo y dije, me voy de la Secretaría de Economía, ¿en qué estás? Y me dijo, ya estoy empezando a trabajar esta idea, y ahí me uní al equipo. Y era, ahora mirando para atrás, como que el contexto global que había era como de mucha más ingenuidad e idealismo, después de la crisis eh, subprime en Estados Unidos, era como, ¿qué podemos hacer para tener servicio financiero, pero sin ser banco? Porque los bancos, no, se hago con los bancos. ¿Cómo hacemos algo que esté como apoyado en esta nueva tecnología de Internet y que sea colaborativo y que no dependa de nadie más que de los participantes de la red? Y entonces, en ese sentido, una plataforma de crowdfunding de créditos entre personas era la solución perfecta, porque no habían bancos, no habían intermediarios, y ingenua o idealísticamente juntábamos a los inversionistas con los deudores del crédito. Entonces, no era necesario hacer análisis de crédito, porque el mercado iba a discriminar quién eran los buenos pagadores y quién eran los malos. Habían hartas cosas como que dijimos ingenuamente hoy día, en retrospectiva, todos somos generales. Eh, Habían hartas cosas que no hacíamos explícitamente porque confiábamos en el poder de la red. Al poco tiempo nos empezamos a dar cuenta que eso era muy ingenuo y que ahí habían ciertas circunstancias económicas, en Latinoamérica se repiten, que no permiten que una competencia se desarrolle mucho. Entonces, por ejemplo, el buró de crédito en Chile solamente tiene la información negativa actual. Si tú quieres ver cuánta deuda tiene una persona cualquiera como institución financiera no bancaria, no puedes ver cuánta deuda tiene hoy. Solamente ves si tiene algún atraso en algún crédito. Y si fue moroso hace años y ya pasaron 5 años y ya no hay demandas civiles ni nada, el tipo sale impecable, como si fuera el mejor de los pagadores. Entonces, cuando tú empiezas como una institución financiera no bancaria a recibir personas que son los mejores pagadores y que tienen el mismo puntaje que personas que fueron estafadores, ¿cómo los diferencias? Y la única forma es hacerle la vida imposible a los dos para poder ir discriminando a ver cuál es el estafador. Le pedíamos las liquidaciones de los sueldos, le pedíamos, en fin, muchas cosas que hacían que se discriminara negativamente, porque al final los que seguían el proceso eran las personas que no iban a pagar o que tenían más dificultades porque en todos lados les habían dicho que no. Los buenos pagadores decían, ¿sabes qué? Yo me voy con mi banco y me ponen menos problemas. Se acabó. Y nos empezamos a dar cuenta que se dan esas como cosas raras, y en paralelo estábamos desarrollando el canal de crédito a empresa, y la empresa era una historia totalmente distinta. Los dueños de las pymes son el sustento de la familia. La pyme generalmente no solamente alimenta a la familia del dueño, sino que alimenta a las familias de los empleados. Entonces hay todo un grupo social que depende de esta pyme y que a la pyme le vaya bien. Entonces los incentivos para tener un crédito que apoya a la pyme y que le vaya bien eran mucho mayores al un crédito de consumo para cambiar el auto o comprarse una tele nueva porque venía el mundial. Entonces, naturalmente gravitamos, nuestra misión siempre fue hacer que hubiera un mercado financiero más justo y más transparente. Entonces, había una forma muy potente de lograrlo, dándole esa opción a las pymes, y finalmente dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que enfocarnos en una sola cosa, las pymes. Y así fue como salió Cumplo. Entonces, inspirados, queríamos una sociedad más justa a través de un sistema financiero más transparente y más justo. Partimos ingenuamente, yo creo que hemos cambiado, logrado algunas cosas muy importantes. Hoy día ya sabemos que el análisis de crédito es muy importante, hay que hacer análisis operacional, de riesgo, en fin. Todo lo que hace una institución financiera normal, ya nos delegamos mucho en la red, pero de verdad creemos que ha sido un impacto muy relevante para las pymes que se han financiado a través de Cumplo.
No, definitivamente. Y quizás si no hubieran partido de esta ingenuidad que mencionas, nunca lo hubieran lanzado, ¿no? Es como una parte Exacto, quizá indispensable para los emprendedores, el no observar el mercado y decir, yo aquí no puedo hacer nada, ¿no? Al parecer, pues está cubierto o ya están satisfechas todas las necesidades y pues claramente no es así. Y aquí, la idea muchas veces, y como lo has descrito ahorita, no es suficiente. Necesitas construir, ¿no? Y a la hora de construir, pues ya te enfrentas al segundo problema, porque como nos lo dijiste, pues al principio crees que, bueno, es crédito para personas, pero pues se van a acercar quizá ¿no? Los que no les han dado un crédito en otro lugar y aquí al parecer la puerta está abierta. Entonces vámonos sí. por empresas. Pero muchas veces las empresas no conocen estas plataformas, estos modelos. Y no basta solo el construirlo de cierta manera, sino algo más. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Educaron o trataron de transmitírselo a las pymes para que se acercaran? ¿O ustedes iban a ciertos lugares? ¿Cómo empezaron a generar este, digamos, círculo virtuoso? Porque, pues a mí me dice, oye, ve a tal lugar a pedir un crédito, voy con el más seguro, como tú dices, con el banco, aunque sea una tasa Sí. mayor, porque pues en esa época Aunque se seguramente no con... demore 20 veces más. Exactamente, o sea, tengo en mis top of mind y no, pues sí, no conozco otra cosa, no estoy familiarizado, no confío. ¿Cómo lograron empezar a echar a andar esta plataforma? Bueno, también fue bien de una forma muy ingenua, porque nosotros decíamos que somos fieles creyentes del poder de Internet. Entonces dijimos, hagamos publicidad online para que las pymes nos vean y vengan a pedir crédito otra vez. Y ahí pasaba lo que acabamos de hablar, que cuando tú eres dueño de una pyme y pasas más del 50% del tiempo consiguiendo financiamiento, quieres conseguirlo de la forma más rápida posible para después ir a hacer tu negocio, a pensar en cómo crecer, en vender, en desarrollar el negocio, etcétera. No quieres perder mucho tiempo consiguiendo financiamiento. Entonces, vas a llamar a tu banco, aló, necesito dinero. O bueno, como dicen en México. Bueno, necesito dinero. No, ya tienes la línea copada. Perfecto. Banco 2. Bueno, necesito dinero. No, tiene la línea copada. ¿Qué hago? Sofom 1. Necesito dinero. No, tiene la línea copada. Sofom 2. No, línea copada. Y es como, ¿qué hago? Y ahí recién, cuando ya todos le dijeron que no, va a Google. Financiamiento para pymes. Entonces, también era un tema era discriminación negativa, porque llegaban los que literalmente éramos su última opción. Y como éramos ingenuos y nuestro análisis de crédito no era tan bueno, dejamos pasar harta, bueno, no tanto, porque históricamente tenemos un default bajo, eh, pero dejamos pasar clientes que mirando para atrás uno dice, ¿cómo dejamos que ese tipo solicitara un crédito? Bueno, aparte siempre hay una componente muy grande de suerte en cualquier tipo de emprendimiento y nosotros hemos tenido suerte. Eh, una combinación de suerte y trabajo duro, siempre la suerte ayuda harto. Así que eso, esa fue la forma en que empezamos a buscar pymes y rápidamente nos dimos cuenta que botábamos o tirábamos el dinero a la basura porque llegaban, no eran buenos clientes lo que ya, no eran buenos prospectos y dijimos, necesitamos gente que sepa venderle a pymes productos financieros y empezamos a buscar en la industria personas que les sabían vender a las pymes, que tenían su cartera de clientes y no solamente vendedores, sino que también en personas que trabajaban el riesgo crediticio, el riesgo operacional y otras cosas, y fuimos nutriendo a esta empresa ingenua, idealista en la tecnología, con ejecutivos ya curtidos de la industria financiera que fueron generando esa combinación entre tecnología y finanzas que es lo que es Cumplo hoy. Y ahorita que tocabas el tema, ¿no? de las pymes, ¿no? Y que es su segmento al que están enfocados, si pudieras hacer una radiografía, el sistema o cómo está en Chile y cómo está en México este segmento, términos generales, quizá número de empresas, el capital o los créditos que tienen disponibles, inclusión financiera, México, Chile, estas diferencias o similitudes, ¿cómo podemos verlas? Sí, yo creo que la situación
En Chile está un poco más avanzada, hay como 1 millón de pymes en Chile en total, en México están llegando a los 5 millones de pymes, muchas de ellas informales. Yo creo, no, si uno cuenta las informales en México son muchas más de 5 millones. Pero al menos las formalizadas son como 4 millones y medio, 5 millones en México, en Chile es 1 millón. Y, y si tú miras las estadísticas de la OECD, ¿cuánto financiamiento se les da a esas pymes? En Chile son, la última cifra que vi eran como 23.000 millones de dólares al año, y en México, a 4 o 5 veces más N de pymes, son 23.000 o 24.000 millones de dólares al año. O sea, el mismo financiamiento en monto total para 5 veces la cantidad de pymes. Entonces, claramente el mercado de financiamiento a pymes no está desarrollado al nivel que está en Chile, en México. Y eso para nosotros es una oportunidad gigante, por eso elegimos México, porque además de ser el mercado de habla hispana más grande de Latinoamérica, o al menos lo que pensamos, un disclaimer, un spoiler de lo que viene, eh, aparte de que era el más grande, estaba muy mal atendido por parte de los players locales. Entonces, si tú ves un banco para que te presten dinero como pyme en México, te piden garantía hipotecaria, se demoran meses en aprobarte el financiamiento y cuando te lo aprueban es tómalo o déjalo. Estas son las condiciones, un crédito a 24 meses que va a pagar esta cuota y no hay nada más con la garantía hipotecaria. Si se te acaba la garantía hipotecaria, si ya pediste el crédito, no hay muchas más opciones a no ser que sea que tengas todo tu dinero como empresa de negocio y con riqueza, lo tengas en el banco, entonces ahí el banco te dice, bueno, contra todo tu ahorro acá, yo te presto dinero para la empresa. Y es lo que hemos visto, en algunos casos nuestros clientes en México somos la única opción de financiamiento que tienen. Y otra cosa que en Chile no nos pasa es que tenemos clientes mucho más grandes que el promedio de clientes que tenemos en Chile, porque son empresas que si tuvieran ese tamaño en Chile estarían mucho mejor atendidas por su banco o por otras instituciones financieras. Pero en México no los atienden bien y nosotros les damos ese servicio que les falta. Entonces esa es como la comparación que tengo. Las pymes mexicanas en promedio, las medianas y medianas más grandes son mucho más grandes que las chilenas, porque Chile es un mercado más chico, pero las necesidades financieras están mucho peor atendidas en México que en Chile. Bueno, no sé si mucho peor, pero al menos peor atendidas. Y esa necesidad financiera creo que es un punto clave, porque el acceso al crédito muchas veces lo que o mata o impulsa tu negocio. Ya no es tanto ¿Sí? si es una gran idea, si es una gran ejecución, claramente es importante, pero llega el momento en que si tienes un crédito o un préstamo te hacen, es lo que decide el futuro de tu negocio. Y en Cumplo, ¿se han topado con alguna historia, algo que, ¿no? que al día de hoy resuene contigo y digas, justo esa parte de el acceso indispensable para que la empresa continúe, nosotros lo logramos? ¿Alguna historia que tenga relevante al respecto? Sí, hay un emprendedor que fue de los primeros de Cumplo, graciosamente. Él tenía una empresa de bombeo de hormigón, de cemento, para hacer construcciones de cemento de más de varios pisos. Él tenía unas máquinas que bombeaban el cemento y facilitaba el andarlo llevando en carretilla, pero bueno, era más fácil. Y la primera máquina que tenía la compró con un crédito de un banco, dejando en garantía una propiedad de su papá. Eh, y como le empezó a ir bien, era responsable, era él y su primo o su amigo, no sé, eran 4 personas los que operaban la empresa. Se ganó un contrato con una minera, la minera estatal más grande de Chile, en el norte de Chile. Y la minera le dijo, tú te vienes ahora con una máquina aquí a mi faena y va a empezar a bombear hormigón. Y como este emprendedor, como buen emprendedor, viajó a Estados Unidos o Canadá, no sé dónde tenía que comprar la máquina, eh, y fue y hizo el depósito en garantía y ya, compro la máquina y volviendo a Chile veo cómo termino de pagarla, me consigo el financiamiento. Fue al banco que le había prestado el primer crédito, le dijeron, no, usted tiene la línea copada, todavía le quedan, no sé, 20 o 15 cuotas de las 36,
15 mensualidades de las 36. Su garantía hipotecaria ya está copada, ya está usada con este crédito, así que no le vamos a dar financiamiento. Y empezó a buscar, y todos le decían que no. Y llegó a Cumplo, logramos financiarlo usando unas garantías que había una empresa como de seguros con unas garantías, logramos conseguirle financiamiento con la red de Cumplo, se compró la máquina, logró hacer el negocio y le fue bien. Y lo más chistoso, bueno, si no lograba comprar la máquina ya había perdido el poco dinero que tenía con el depósito en garantía, entonces no podía terminar de pagar la máquina, no podía cumplir con el contrato, y ahí se acababa la empresa, porque ya no le quedaba más dinero para pagar sueldos ni nada, y para pagar el otro crédito que tenía la primera máquina. Y lo chistoso que pudo hacerlo, se convirtió en un cliente emblemático de Cumplo, lo ayudamos a salir en la tele, salió en un noticiario de los más vistos acá en Chile, y lo vio su ejecutivo del banco, que le había dado el primer crédito, y él salió en la tele diciendo, este banco no me quiso dar financiamiento y Cumplo me lo dio. Y el ejecutivo lo llamó y le dijo, oye, ahora sí hay financiamiento para ti. Y Héctor Hurtado, que es el emprendedor que hablamos, se dio el lujo de decirle que no al banco original. Le dijo, ¿sabes que ya no lo necesito? Tengo Cumplo. Y Pocos esas pueden son como las darse ese historias que lujo, han ¿no? pasado. De rechazar a tu banco que en su momento, no te quiso atender. Claro, y esa es una herramienta de negociación gigante para la pyme, que es chiquitita, y al final ha tenido que estar, no sé si mendigando la palabra, pero buscando el financiamiento en todos lados, poder decirle que no a una fuente de financiamiento grande, es buenísimo. Y al final, hoy día Héctor ha seguido creciendo su empresa y se financia en una combinación entre bancos y Cumplo, porque nosotros no somos un reemplazo del banco, eso es importante, no odiamos a los bancos, nada, somos un complemento muy bueno. Somos capaces de identificar esas necesidades de caja que tienen las pymes, que todavía son muy chicas como para que un banco les supla todas las necesidades que tienen, e ir como discriminando y llevando a los que crecen más sanamente, y una vez que nosotros decimos que se gradúan, pero no se gradúan porque siguen operando en Cumplo, empiezan a acceder a otras fuentes de financiamiento que pueden ser más baratas, como el banco, que tiene básicamente costo cero o casi cero. Buenísimo, ¿no? Me gusta esa parte de que Cumplo es un complemento, no necesariamente es una competencia, hasta podría llegar en su momento a verse como un aliado de los bancos. Y también he leído que tienen una tasa de default muy, muy baja. ¿Y cómo han logrado? Y también aquí aclárame si no, es más bien chisme o no, que en algún momento inversionistas de tu plataforma pues les hablaban y decías, híjoles, esta pyme, a esta persona nada más, no le prestes cuidado porque no ha incumplido en ciertas ocasiones. ¿Qué de cierto tiene esto? Y pues cómo han logrado ese, creo que es 1% aproximadamente. Sí, es un poquito menos del 1%, y yo creo que esto ha sido una combinación entre suerte e ir aprendiendo de los errores. Entonces, obviamente siempre hay empresas que no te pagan o que te hacen estafa o que mueren, sencillamente, pero nosotros nos especializamos en un financiamiento de corto plazo, que es factoraje, o financiamiento sin garantías de corto plazo, que te da una rotación y como una relación con la pyme muy seguida y muy recurrente. Entonces, si tú empiezas a detectar ciertos signos de que la empresa le está yendo mal, o que en verdad algo están haciendo que no se ve muy bien, puedes ir quitándole las líneas o cerrando la línea y diciendo, ¿sabes qué? Ya no opero más contigo porque tú se está viendo más, no se ve muy bien. Entonces, eso hemos sido muy buenos para ir agarrando esos signos o esas señales de que la empresa va a fallar, o rápidamente detectamos cuando alguien nos quiere hacer una estafa porque usa las mismas técnicas que usó el tipo que nos estafó hace 3 años. Entonces, hemos construido un sistema no solamente tecnológico, sino que también a nivel de procedimientos que nos permite ir detectando los que no cumplen. Y obviamente hay una componente importante que es el filtro que hace la red. Nosotros le pedimos a los inversionistas que den su feedback y que estén invirtiendo, y al final el mayor discriminador es que si no se financia por parte de la red, no hay crédito. O sea, ese tipo ya no,
si no se logró financiar, no se financia. ¿No? Y ¿sabes qué? No te podemos ayudar, te puedo presentar a una institución financiera tradicional que está acá al lado y prueba suerte allá, pero si no se financia con la red, no lo logra. Y nos ha pasado varias veces que inversionistas ven esta pyme pidiendo un crédito y dicen, ¿sabes qué? Yo le tengo al dueño, le arrendé un terreno y no me paga la renta hace 5 años. Y de hecho partimos un juicio. O, ¿sabes qué? Esta empresa yo una vez le vendí algo y nunca me pagaron. Entonces nosotros tomamos toda la información que nos viene, que no es todos los días, pero cuando llega, la tomamos, la analizamos y muchas veces cuando nos llega información, hemos bajado sus créditos, le hemos cerrado las líneas de sus clientes. Porque hemos comprobado que efectivamente se cumplen esas cosas que los tipos no quieren cumplir. Entonces, en ese lado funciona nuestro idealismo que la red discriminada ha funcionado. Y en otros casos también nos ha ayudado a encontrar inversionistas, porque cuando sube la pyme, los 3 cochinitos que arregla redes de piscicultura en el sur de Chile, tú dices, ¿quiénes son estos tipos? No los conozco, vienen a otra ciudad, no sé nada del negocio. Pero si tú vas a la ciudad donde operan y hablas con los ejecutivos de las pesqueras que están ahí comprando los servicios de esa empresa, ellos te van a decir, sabes que los 3 cochinitos son buenos, son el proveedor que arregla la red de piscicultura, yo les invierto a ellos. Entonces también hay como unas comunidades locales de inversionistas que apoyan a sus propias pymes, o las pymes que conocen mejor. El mismo mercado, ¿no? Va depurando y va impulsando a los que son buenos pagadores y quitando pues a la gente, ¿no? Que ha incumplido. Y digo, puede parecer que no es tan sofisticado, pero quizá de una manera orgánica es sumamente sofisticado. Y digo, es la primera vez que escucho donde hay una participación tan activa de los mismos inversionistas. Y hace rato tocabas el punto de que has incorporado poco a poco a gente que pues tiene un antecedentes en análisis crediticio, riesgo, en fin, más sofisticación en cuanto a atender a estas pymes. Y mi pregunta va encaminada hacia cómo estás alineando o cómo alinea los incentivos para que tu fuerza de ventas, tu fuerza comercial, cumpla, en este caso, con los objetivos que tú has planteado y no caigas en dislocaciones o en alteraciones a incentivos perversos que pudiera darse en tu empresa, que lo hemos visto en instituciones financieras, que es recurrente. ¿Cómo se alinean al interior de Cumplo estos incentivos financieros? Sí, es una buena pregunta porque al final yo creo que mi opinión personal es que el tema de alinear los incentivos de acuerdo a tu propósito es lo más importante para lograr ese propósito. O sea, nosotros queremos una sociedad más justa y un mercado financiero más justo. ¿Cómo alineamos los incentivos de la gente que trabaja en Cumplo para que eso pase? Y ahí lo que hemos hecho es que el ejecutivo de nuestro modelo de negocio no depende de la tasa de interés que se le cobra al cliente. Entonces nosotros tenemos el incentivo de que haya más pymes pidiendo recurrentemente y que cumplan, porque si no cumplen, perdemos la confianza del inversionista. Y si tenemos pymes que no están cumpliendo, los ejecutivos no van a recibir su comisión, porque solo pagamos la comisión una vez que la pyme termina de pagar el crédito. Entonces, por un lado está la confianza de los inversionistas, que es importantísima. Sin esa confianza, Cumplo no existe. Y por otro lado, eso nos ayuda a que vamos a tratar de elegir a las pymes que mejor pagan. O sea, sin las pymes mejores pagadoras, no tenemos confianza del inversionista, entonces no hay negocio. Eso nos ayuda por el lado de la discriminación de entrada. Pero después por el lado para que nuestros ejecutivos no tengan el incentivo de traer pymes por montones y que da lo mismo si se paga o no, a ellos solamente les pagamos cuando se termine de pagar el crédito. Entonces ahí tiene el filtro interno para que funcione bien ese filtro de entrada que necesitamos para generar la confianza. Y todos los incentivos de Cumplo, lo que cobra a sus clientes y cómo le pagamos a nuestros ejecutivos que están más en el tema operacional y comercial, están alineados con eso.
Entonces, ¿cómo hago para tener los intereses alineados con el inversionista, que al final es lo principal? La pyme va a ir a pedir, o la empresa va a ir a pedir crédito a quien se lo dé, si está dentro de condiciones aceptables. Pero al final el inversionista va a entregar su dinero y se va a poner a rezar a que le paguen de vuelta. Y ese salto de fe requiere una confianza que solamente se genera con los incentivos alineados. Y obviamente con procedimientos de un buen nivel y un estándar de la industria que acomoda a los inversionistas. Ahora, una idea, y te he escuchado decirlo, una idea no es suficiente, un gran producto, plataforma, tampoco es suficiente, se necesita algo más. Y ese más, en tus palabras, es Suerte. un porqué, el por qué hacemos las cosas. Y el porqué de Cumplo es, pues, lo has descrito a lo largo de la plática, un mercado, un ecosistema, pues mucho más, ¿no?, justo, equitativo para los distintos participantes. Y aquí mi pregunta va primero, la primera es, ¿a qué te refieres con que sea más justo? ¿Qué podemos o qué debemos entender por esta, digamos, justicia en un mercado de créditos a pymes? Sí. Primero hay un tema como de la desigualdad que tiene el dueño de una pyme con el dueño de una gran empresa, o el ejecutivo que está a cargo de una gran empresa, en cuanto al tiempo. O sea, el dueño de una pyme tiene que invertir más del 50% de su tiempo en conseguir financiamiento para los desfases de flujo de caja. Después le queda un poquito de tiempo para pagar sueldo, un poquito de tiempo para gestionar los proveedores, un poquito de tiempo para administración y finanzas, y el resto del tiempo para hacer crecer el negocio, vender más, desarrollar el producto que tiene que desarrollar, etc. El CEO de un gran corporativo está el 100% de su tiempo pensando en cómo maximizar el crecimiento de la empresa. Entonces, ¿cómo le puede competir una pyme si es que el dueño, que al final el único motor que tiene la pequeña empresa para crecer, está pensando en cosas que no lo ayudan a crecer? Entonces nosotros, al darle un financiamiento que no depende de una sola fuente, sino que tiene todas las líneas de crédito que te puedan dar los inversionistas de Cumplo, o sea, puedes tener, no sé, 5.000 líneas de crédito, entre comillas, a través de Cumplo, porque son personas que te están prestando dinero. ¿Cómo le ahorro tiempo de conseguirse un financiamiento y que sea como libre de mucha gestión para que se pueda enfocar en crecer? ¿Y cómo lo ayudo a que ese financiamiento sea fácil? Y por otro lado, incluso cuando consigue el financiamiento es caro. Entonces, todo el margen que tiene se va a pagar a instituciones financieras. Nosotros teníamos un cliente que le vendía a una casa comercial en México y le pagaban a 120 días, y la única opción de anticipar esa factura era con el banco del grupo de la casa comercial. Y cuando tomaba esa opción del anticipo, el banco le empezaba a hacer descuentos. No, por disposición un descuento, por no sé qué descuento, y al final recibía un pago anticipado por una tasa gigante, una tasa de descuento gigante, y empezó a pedir crédito en Cumplo porque eso era un costo mucho menor y no tenía que esperar a que el mismo banco del mismo grupo le hiciera descuentos por cosas que básicamente el dinero pasaba de un bolsillo a otro del grupo. Entonces no había ni un sentido en hacer esos descuentos. Entonces eso también es algo como parte de la justicia. Uno es el tiempo, que la gestión sea fácil, dinámica, rápida. En el mundo de las pymes la velocidad es crítica, necesitan el dinero para ayer, porque tienen que pagar sueldos, pagar impuestos, etc. Y el resto tienen que usarlo para crecer, comprar materia prima o contratar a más gente, porque ya le hicieron una orden de compra, tienen que pagar los sueldos hoy, les van a pagar la factura en 120 días, pero le tienen que entregar el producto mañana a su otro cliente. Entonces ese como juego de caja quita mucha energía mental, y cuando lo puedes delegar a un tercero, que además te cobra tasas razonables, te va mucho mejor y crecen mucho más sanamente. Y cuando esas pymes empiezan a crecer porque tienen este apoyo financiero, al final el dueño de la pyme
¿cuál es la única diferencia que tiene un dueño educado de la pyme con un alto ejecutivo de la empresa? Básicamente no necesitan más ventaja que darle un financiamiento más justo o más fácil. Entonces ese dueño de la pyme va a hacer crecer la empresa, va a empezar a contratar a más gente, va a pagar mejores sueldos y va a empezar a aportar más a la economía y al final, de a poco, ir disminuyendo la desigualdad que hay en Latinoamérica. Porque al final la desigualdad no solamente es en las personas, en las pymes también. Las pymes emplean a mucha gente, pero colaboran con poquito del PIB. O sea, venden poco relativamente comparado con los grandes corporativos. Entonces, ¿cómo hacemos que esa relación se equilibre con un buen financiamiento? Además de las políticas de buena educación, que eso todos los países lo tienen, pero hay pocos países y en pocos lugares hay iniciativas que están pensando activamente en cómo le damos un mejor financiamiento a las pymes para que crezcan más y aporten más. Buenísimo, y sí, este círculo virtuoso, este impulso, no, yo no sé cómo describirlo, pero de lograr que las pymes emplearán 60-70% de la gente en los países, digo, dependiendo cada país, pero aportan, como tú dices, poco al PIB, y el chiste es mejorar esto y que cada vez pues tengan una representación mayor. Y ahora, con esta también idea del por qué de lograr una sociedad más justa, te has topado en este camino de construir Cumplo con pues ciertos obstáculos. Y hay uno de ellos que me llamó mucho la atención porque creo que representa la convicción que tienes por lograr esta sociedad más justa y también te sirvió como para corroborar que estabas en el camino adecuado. ¿Nos puedes platicar un poquito la historia de cuando la policía llegó a tu empresa por que alguien habló a la superintendencia y les dijo que ustedes eran ilegales? En fin, ¿cómo va esa historia y en qué acabó? Bueno, entretenida historia. Voy a dar un poco de contexto antes para comparar México con Chile. Porque en México la regulación de crédito o de prestar dinero es distinta a la chilena. Entonces en México tú necesitas un giro especial y estar supervisado para poder prestar dinero y no cualquiera, no es llegar y prestarle dinero masivamente a cualquier persona, incluso cuando es tu propio dinero. Eh, en Chile está en el Código de Comercio, hay una ley de crédito que regula las tasas máximas que puedes cobrar, pero cualquiera le puede prestar dinero a cualquiera y puedes hacer un mutuo, un pagaré y da lo mismo. O sea, yo, Guillermo Acuña, le puedo prestar sistemáticamente dinero a cualquier otra persona y no paga IVA, porque en Chile no todo paga IVA como en México, entonces no tengo ni un a estar regulado o a estar informando al regulador. Entonces, dado ese contexto regulatorio, donde en México necesita una actividad especial, o al menos estar anclado a una actividad especial, en Chile tú lo puedes hacer, cualquiera lo puede hacer. Y nosotros, amparados en esa regulación, creamos un modelo que era perfectamente legal, donde personas nos instruían a nosotros, oye, yo le voy a prestar dinero a Jonathan, y toma Cumplo, pásale dinero, que él firme un pagaré a mi nombre personal, y encárgate de que todo funcione bien, de que firme el notario, y después cobra, y yo por eso te voy a pagar una comisión. Entonces todo eso era perfectamente legal. Pero a ojos de los bancos o a ojos del regulador, al final el regulador tiene los incentivos para regular con el tejo pasado, como decimos en Chile, que es, voy a ir un poquito más allá. Si tiene cola de conejo y orejas de conejo, entonces es un conejo. Y voy a ir y lo voy a cazar. Entonces, el regulador tiene obviamente ese incentivo, porque si después sale que ay, estos tipos estaban estafando, ¿por qué el regulador no los paró? O eran ilegales, no sé, el regulador no puede decir es que los vi, no me pareció tanto problema. No, tienen incentivo, como los van a juzgar si no discriminan bien, van a ir a parar a todo. Todo lo que parezca conejo, lo van a ir a matar. Entonces, nosotros éramos enanos, insignificantes, teníamos ingresos totales por $1,000 o $2,000 en esa época, pero salimos en un periódico local y nos vio un ejecutivo
de un banco español, eh, y dijo, estos tipos son ilegales. Y llamó por teléfono al regulador, y el regulador, como tiene los incentivos de sobre-regular, o sea, cualquier cosa que se parezca a algo, ya no voy a entender mucho. Si me llamó el tipo del banco, quiere decir que son ilegales, no voy a pensar mucho, y los voy a ir y les voy a decir que no, que están mal. Entonces, nos citaron a una reunión con el regulador, fuimos, le explicamos cómo estaba el modelo, y ahí nos dijeron, ¿sabes qué? Esta cosa en particular nos molesta. Todo lo demás está así como que no, ¿sabes qué? Sí, sus explicaciones sí, es verdad, es legal, pero esta cosa en particular no me gusta tanto. Ni siquiera fue como esto es ilegal o tienen que parar. No, no me gusta tanto. Entonces, hicimos un trabajo de emergencia, eliminamos esa funcionalidad de la plataforma completamente y dijimos, con esto estamos listos. Hicimos un escrito, se lo mandamos de vuelta al regulador y ahí estábamos, ya, quedamos bien. Estábamos así como, ay, qué bueno. Por un lado, interesante que captamos la atención de un banco como para que nos acusara al regulador. Algo estamos haciendo bien para ponerlo incómodo, pero qué raro que es esto. Bueno, sabíamos que era un modelo disruptivo que iba a generar revuelo, pero no sabíamos que iba a llegar. Y un día, un viernes en la tarde, al final del día, nos empiezan a llamar los medios de comunicación. Oigan, ¿qué les parece la denuncia que hizo el regulador? Nosotros decimos, ¿qué? Pero nadie nos ha dicho nada. Y nos llegó, después de que nos llamaron los medios, nos llega una carta donde dice, usted ha sido denunciado, le vamos a pasar sus antecedentes a la fiscalía o al procurador, como le dicen en México, para que investigue si esta cuestión es ilegal. O sea, tampoco era un tema de que ustedes son ilegales, tienen que parar, no, vamos a pedirle al procurador, no me acuerdo cuál es la palabra en México, pero al fiscal público, para que investigue a ver si esto es ilegal. Y nosotros así como, oh, ya. Bueno, le respondimos todos, es un tema legal, sabemos que es verdad, y empezamos a trabajar para prepararnos de esa investigación. Contratamos muy buenos abogados que, por casualidad de la vida, esos abogados que contratamos habían sido profesores de los que estaban trabajando en el regulador. Hicimos un informe en derecho que hablaba de todo, por qué éramos legales de acuerdo a la regulación existente chilena y todo lo que hablamos al principio. Y se lo llevamos al regulador y empezó la investigación. Y ahí un día de esto, estábamos trabajando felices de la vida en nuestro cowork y llegan los miembros de la policía de investigaciones enviados por venían con el fiscal a ver qué es lo que pasaba acá con Cumplo, a recopilar antecedentes y todo. Así que llegó la policía, se llevaron ni siquiera computadores, pero se llevaron unos CDs o unos pendrives que le hicimos con respaldo a los datos, pero los policías estaban ahí muy sorprendidos de que llegaron, ellos esperaban encontrar un sótano sin nadie, y encontraron unos jóvenes que están ahí trabajando al público en un cowork, diciéndoles, sí, acá está toda la información, siendo muy transparente, y le empezamos a contar sobre Cumplo, y uno de los policías intentó pedir un crédito a través de Cumplo, porque le gustó. Entonces, esa cuestión para nosotros fue algo que nos ayudó también sabíamos que lo que estábamos haciendo era correcto, pusimos incómodo a los incumbentes, o sea, era algo que si es que lo ponía tan incómodo, estábamos en el camino correcto, y además uno de los policías que nos estaba investigando quiso pedir un crédito, eh, como que estábamos en el camino correcto. Finalmente esa investigación no quedó en nada, no encontraron nada ilegal y se archivó, se desistió y pasamos ese obstáculo. Pero fue interesante, no fue, hoy día lo miro para atrás y me río, fue nuestra mejor campaña de publicidad que nos denunciara el regulador porque salimos todos los medios. La startup que es acusada por los bancos, recibíamos inversionistas diciendo, yo no los conozco, pero ustedes están yendo en contra de los bancos, yo voy a invertir con ustedes. Era como, bueno, la mejor campaña de publicidad que podríamos haber tenido. Claro, Esa y a acusación. veces el no a una situación que en su momento parece pues negativa y claramente lo fue, en el futuro repercute de manera positiva y no puedes prever esas consecuencias no planeadas, pero
que dan resultados positivos y en este caso parece una historia maravillosa. Ahorita ya que la cuentas, Sí. seguramente en ese momento no pensabas que era nada ejemplar, ni veías este gran futuro en cuanto a publicidad y que más gente se sumara, pero pues mira, resultó ser positivo y esta reacción de los bancos te hizo quizá aún pues enfocarte más en este proyecto, en esta plataforma que estaban creando. Y bueno, al día de hoy los números hablan por sí solos y el crecimiento que están teniendo. Y en esa parte de crecimiento, como última pregunta, pues ahorita estamos pues en un momento complicado, no solo porque hay una desaceleración que ya venía, una desaceleración bancaria de crédito en distintos países, sino que cae además pues, la pandemia. Y esto pues es un componente que pega aún más duro a las pymes y al acceso al crédito. Para el futuro, y digo, desde ahorita en adelante, ¿cómo ves el mercado para las fintech como ustedes que se desarrolle de aquí en adelante, el crecimiento, oportunidades? ¿Qué panorama podríamos esperar en los siguientes años, tomando en cuenta distintas variables que estamos enfrentando? Es una buena pregunta. Yo creo que hoy día en el presente, las pymes, como están dejando de vender, porque al final hay muchas actividades que están paradas, más que un crédito para empresas en crecimiento, como es lo que nosotros nos especializamos, necesitan un crédito para sobrevivir. O sea, es casi que un subsidio para poder sobrevivir. No es un crédito que financie el crecimiento. Entonces, cuando llegan empresas que necesitan créditos para sobrevivir, no pasan nuestros criterios de riesgo porque son para empresas en crecimiento. Entonces hemos visto, a pesar de que hay más volumen en solicitudes, nuestra aprobación está más baja. Pero sí hemos encontrado ciertos productos o ciertas modalidades de crédito que antes no las teníamos tan exploradas, como temas de facturaje a proveedores o programas de pronto pago en Chile, eh, que ahora en el contexto actual, donde hay una gran empresa que está dispuesta a darle el apoyo que necesitan sus proveedores, hace mucho sentido en el contexto actual. Entonces, hoy día, en el presente, yo creo que va a pasar eso de que no van a ser en los productos tradicionales que estábamos acostumbrados, al menos en cumplo de factoraje, temas de capital de trabajo a corto plazo, sino que van a ir siendo, bueno, el mismo financiamiento, pero el solicitante del crédito, el deudor, va a ser otro, que puede ser el pagador, que tiene caja para sobrevivir esta crisis y quiere apoyar a sus proveedores, o el pagador mismo que quiere extender los plazos de pago a los proveedores, pero sin que le afecte al proveedor, eh, o el pagador mismo pidiendo un crédito para lo que sea. Son empresas más grandes que están buscando alternativas de financiamiento. Después, en el mediano plazo, yo creo que a medida que la economía se empieza a recuperar, vamos a ir viendo más crecimiento y más especialización en cuanto al financiamiento. O sea, en el largo plazo yo creo que vamos a tener distintos financiamientos para la pyme, de acuerdo a la etapa en que está la pyme en el ciclo de vida y de acuerdo al plazo que necesita el financiamiento. Entonces, en México se está dando algo muy interesante, que hay distintos players en el mercado financiero que le dan a empresas, que le van a poder dar un abanico gigante a la empresa de cómo quieren endeudarse, cosa que hoy día no tiene. Hoy día la única opción es que tiene una empresa pequeña en México, es el banco o es una SOFOM con el factoraje. Y hoy día empezar a tener temas de factoraje, temas de tarjetas de crédito o débito que antes no tenía acceso. Nosotros tenemos cuenta en 3 bancos en México, como cumplo, y en solo una tenemos tarjeta de débito. Y nos sirve para compras online. De débito. Las otras no me dan tarjeta de débito ni crédito. O sea, no tengo tarjeta. Sí. Entonces, desde esas cosas que suenan como básicas hasta créditos de más largo plazo con garantía o sin garantía, son cosas que van a ir abriendo en un abanico especializado a las pymes y que van a ir apoyando en el crecimiento que tarde o temprano se va a venir. Si al final
la recuperación de las crisis económicas llega y, y a los que los pilla bien, bien parados es una oportunidad gigante de convertirse en un player verdaderamente relevante. Pues sí, comparto tu visión. Creo que este corto plazo es complicado, ¿no? Se ve un panorama pues bastante difícil y cuesta arriba, pero ojalá que con el tiempo y sobre todo con empresas como la tuya, pues el terreno se vaya equilibrando y facilitando pues, para las pymes, que es, ¿no? No nos vamos a cansar de repetirlo, el corazón de los países. Pasando ahora, ¿no? A una cuestión un poquito más pues, personal, mi primera pregunta es, ¿qué te gusta hacer, no? Como fuera de la oficina, cuando estás en tu rato libre, en tu espacio, pues, digamos, personal, ¿a qué le dedicas pues, tu tiempo, tu energía? ¿Cómo llevas tu día a día? Sí, es una interesante pregunta ahora, dado el contexto de la pandemia, que estamos todos encerrados en la casa. Como que me he hecho esa pregunta yo también. Pero en general, la primera prioridad es cuando están despiertos, porque ahora están durmiendo, es estar tiempo con mis hijos, disfrutarlos a ellos, jugar con ellos, o mirarlos, qué es lo que hacen nomás. Eso me entretiene mucho, verlos cómo crecen, es entretenido. Entonces trato de salir, ahora que estoy en la casa, hago dormir al chiquitito, me lo pongo en la mochila, entonces él duerme mientras yo estoy en llamadas o me acompaña en las llamadas y se queda dormido y se queda durmiendo conmigo un buen rato. Salimos a jugar en los tiempos libres o a caminar. Así que la familia, obviamente, primero. Y lo segundo es, me gusta hacer deporte, ejercicio. No he hecho mucho ahora, he saltado la cuerda mucho, más que nunca, y otro ejercicio, pero no podía salir a trotar. En México andaba en bicicleta y caminaba mucho por la ciudad. Nunca, no teníamos coche, entonces yo salía a todos lados en bici por Ciudad de México. Nunca me tuve un accidente, nada, pero por suerte, pero era mi medio de transporte. Y, y al final, el resto, como leer, escuchar podcast, programar de repente algo cuando me queda tiempo libre. Ahora me dio por hacer pan. Partí con unos panes tradicionales chilenos que son muy fáciles de hacer. Y ahora, ayer hice un pan con masa madre, perdón, que me quedó, era el segundo pan que hacía, así que no me quedó tan mal. Pero es tratar de buscar cosas así, bueno, obviamente hablar con amigos y cosas de ese estilo, pero las prioridades son la familia, hacer deporte y el resto. Increíble, y me gusta esa parte de también cultivarte, el seguir aprendiendo. Y ahí va mi segunda pregunta. ¿Qué no has leído, escuchado? ¿Cómo te mantienes al día? Porque mucha gente ahorita, ¿no? Y digo, no ahorita, desde siempre es, ¿cómo me mantengo al día? ¿Dónde debo buscar? ¿Cómo puedo aprender un poquito para, pues, seguir creciendo en además de escuchar claramente esta plática, qué otras fuentes, ¿no? te han servido y te sirven ahorita que quizá puedas compartirle a las personas? Algo que ahora en el último tiempo, como he tenido más tiempo, me ha servido mucho es el podcast de Tim Ferriss, este tipo que escribió la semana de El trabajo de de 4 horas, Hour Week, ¿no? Algo 4 así. Hour Work Week y 4 Hour Chef y 4 Hour todo. Y Todos. tiene un podcast que partió el 2014, si no me equivoco, ya van como 450 capítulos. Ujú. Y los partí escuchando desde el primero. El año pasado algún amigo o lo escuché y un amigo me lo recomendó. Y tiene un proceso de entrevista que va entrevistando a personas de todo ámbito, músicos, escritores, empresarios. El último que escuché fue a Peter Thiel. Y toda esa gente como que siempre le hace preguntas, por ejemplo, ¿cuál es el libro que más has regalado en tu vida? Y te responde, no sé, Jesus' Son, que es como un compendio de historias pequeñas que ha salido en varios podcasts y ya me lo compré en Kindle y le voy a empezar a leerlo porque dicen que es muy bueno. Eh, entrevistó a un tipo que hace un podcast que se llama Hardcore History Ah, y claro, Carly, ¿no? sí, Ajá. Dan Carlin.
Y yo no sabía, no conocía ese podcast y me compré uno de los podcasts y es increíble. Y así he ido como agarrando cosas, sigo como que he logrado seguir a gente en Twitter que está un poco alineado con mis intereses y además me informan de las noticias. O sea, entonces eso, Twitter, con el tiempo, cuando veo un retweet de algo, me meto a ver si me interesa, voy a ver qué pasa aquí, y veo si sigo esa cuenta o no, y los podcasts de Tim Ferriss que vienen invitados de todo índole. Y también tiene el libro, ¿no? Creo que es Tools for Titans, algo así, que es Sí, uno de los, no sé, 2, 3 libros que ya ha escrito. También es muy bueno. Sí, el podcast también me gusta. Y muchos otros, ¿no? El de Hardcore History. En fin, creo que es una plataforma increíble para aprender, para mantenerse al día. Y pues en estos temas y en cualquiera, es lo mejor. Hay nichos para sí. todo. Y una El otro pregunta. podcast, el otro podcast que es bueno es el The Daily, de New York Times. Son puros podcasts en inglés, Ah, como claro, con que, este cuate que tiene una voz muy peculiar, sí, no me acuerdo cómo se llama. Mike Mike Barbaro, ¿no? Barbaro, sí. Ah, Ese también como que habla, está muy cargado a lo que pasa en Estados Unidos, obviamente sí, el New York Times, pero de repente tiran como podcast de eventos mundiales, entonces por ejemplo el coronavirus, tiene un podcast de enero de este año hablando del COVID ya. Entonces como que es bueno para estar al día y como que hacerle un doble clic a los eventos importantes que están pasando en el mundo. claro, creo que es el segundo podcast más escuchado después del de Rogan, ¿no? El de Daily creo que es el segundo, y ya sabes, ahí están peleando. Y una pregunta que he escuchado que les hacen a los invitados en los podcasts, al menos una que me gusta mucho, es, ¿qué es lo más, ¿no? Kind, lo mencionan ellos, ¿qué es lo más kind que alguien ha hecho por ti en tu carrera? Puede ser profesional, puede ser personal, pero algo que alguien haya hecho que recuerdes como, ¿no? Fue desinteresado y realmente marcó o pues cambió un poco mi vida. Es una buena pregunta, pero no sé cómo responderla. Puede ser personal, puede ser Sí, profesional, no tiene que ser, digo, tampoco tiene que marcar tu vida. Algo que recuerdes a alguien, se portó, ¿no? O me dio un sí, yo creo consejo que importante que me ha servido. yo creo que algo que marcó mi vida como el de yo como de cómo ser mentor, fue algo que me pasó cuando estaba recién empezando en Cumplo. Mi primer trabajo yo asumí en Cumplo como director de administración y finanzas. Era porque tenía que tener un cargo, pero yo soy más tecnológico que administración y finanzas, pero estaba ahí con ese cargo. He sido de todo en Cumplo, así que ya no, como que no. Y parte de ese cargo, o sea, mi primera chamba fue hacer mi propio contrato de trabajo. O sea, me tocó hacer de todo. Y parte de ese trabajo era pagar los impuestos mensuales de la empresa. Y yo nunca había pagado impuestos de la empresa de nada, no sé. Aprendí con Cumplo. Y había uno de los consejeros que era como el especialista en finanzas y administración, que era como que él me mentoreaba en esos temas. Y me dijo, había que pagarlo el día 13 o el día, ya no me acuerdo. Sí, era el día 13. Eh, y no, de hecho era el día 12, pero yo pensaba que era el día 13. Entonces, él un día, el día 12 me dice, Guille, ¿pagaste los impuestos? Y dije, no, sí, es para mañana, porque yo lo tenía en mi cabeza que era para el 13. ¿Estás seguro que es para mañana? Sí, estoy seguro, tranquilo. Ah, bueno, no me dijo nada. Y al día siguiente fui a pagar los impuestos y estaba atrasado. El límite era el día 12. Entonces ahí me escribió, me llamó de nuevo, yo lo llamé, no me acuerdo, y me dije, sí, tenía razón, era ayer. Me dijo, ¿viste? Yo sabía, pero a propósito dejó que yo cometiera ese error, al que fue, no sé, deben haber sido $50 que costó la multa por pagar un día tarde, pero nunca más se me olvidó esa fecha. Eh, Entonces, como esa forma de enseñar, que no me regañó, no me dijo nada así como, no, me dijo así como, sí, ahora aprendiste, nunca más te va a pasar.
Y efectivamente, nunca más me pasó. Y ese como estilo de enseñar y de mentorear, como que se me quedó marcado el resto de mi vida. Entonces, cada vez que alguien me hace una pregunta así, es como una oportunidad de calculo más o menos, a ver si se equivoca, cuánto va a salir, y le digo ya, dale. Y se equivocan y después aprenden. Buenísimo, pues creo que, ¿no? Es algo que te podemos muchos copiar y, ¿no? E implementar. Es una excelente manera de enseñar, de ser mentoría a otras personas y seguramente no se te ha olvidado, jamás se te va a olvidar y muchas No, personas a los que les ha pasado algo de otra manera, ¿no? Jamás se les va a olvidar. Y pues con esa última pregunta, te agradezco esta plática, ha sido muy enriquecedora, padrísimo escuchar esas historias, algunas un poquito complicadas, pero que saliste, ¿no? Bien librado y pues te agradezco de nueva cuenta este tiempo que nos has dado. gracias a ti, Jonathan, por la invitación. Fue muy entretenido. Oye, una última, para contactarte, ¿dónde la gente te puede buscar por si están más interesados en conocer más de, pues, desde la plataforma hasta en redes sociales? Sí, de Cumplo, pueden meterse a cumplo.com, cumplo.cl o cumplo.mx. Ahí está, en la plataforma están todas las redes sociales, está todo. Cumplo.mx o lo que quieran. Me pueden enviar un correo a mí a g@cumplo.com. Ese es mi correo. Trato de responderlo bien seguido. Y en Twitter, GJAcuna. Ese es mi Twitter. Seguramente las Sí. personas te van a buscar y siempre estás disponible. Eso creo que es algo muy valioso. Y bueno, pues con eso nos despedimos. Les agradezco a todos ustedes que nos hayan escuchado otra vez. No olviden suscribirse al canal. Vamos a seguir subiendo más pláticas como esta. Y pues nos vemos la siguiente ocasión. Hasta luego. Gracias, Jonathan, y todos los que nos escuchan y ven.